Presenta un nuevo programa de Vuelo Azul, el otro camino, la Escuela Argentina de Biodecodificación, con enfoque médico holístico. Todas las semanas nos encontramos en la radio en Vuelo Azul, el otro camino, con el doctor Antonio De Santis. Un contacto semanal para darle apertura a la conciencia, para emprender un vuelo hasta encontrarnos con el cielo azul que nos permita despertar la fuerza de la sanación. Todos gozamos de una fuerza interior que nos conduce aún en contra de la corriente a nuestro ADN original, en donde encontramos a la inmunidad en la autenticidad. Muy buenos días, queridos amigos, amigas. Estamos en una nueva emisión de Vuelo Azul, el otro camino, aquí por la M830 Radio del Pueblo. Hemos tenido unos minutos de dificultad técnica con el internet para poder empezar la transmisión, por eso pedimos disculpas, porque comenzamos unos minutos más tarde, pero no por eso vamos a dejar de transmitir el contenido de comienzo de esta nueva semana. Una semana que va a culminar el día jueves, por lo menos para nosotros, en 30 minutos de encuentros curativos por Facebook Live, donde vamos a seguir con la temática de hoy, generando un espacio reflexivo de curación y de generación de conciencia. Bueno, vamos a comenzar dándote la temperatura, por supuesto, un día agradable, 12 grados, sensación térmica de 10 grados, cielo despejado. Así que bueno, es un lindo día como para comenzar la semana. Le damos la bienvenida a nuestra conductora, la licenciada Laura Cecilia Martínez. Buen día, Laura, ¿estás ahí escuchándonos? Sí, por supuesto, buen día, ¿cómo están todos? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien, ansiosa por empezar el programa, ya me tenía inquieta empezar tarde, no me gusta empezar tarde, así que bueno, pedimos perdón a los oyentes, algo fuera de nuestro alcance, un problema, como bien decís vos, de la radio, técnico, así que, pero bueno, ya está resuelto. Así que, Sí, si te es parece, empezamos. un problema más que nada de internet, más que de la radio, así que pedimos disculpas a los oyentes. Bueno, internet funciona muchas veces con desniveles y con trastornos técnicos que, bueno, forman parte de la vida cotidiana hoy día, así que así estamos en tema de redes. Bueno, ¿cómo estás vos? ¿Cómo has pasado el fin de semana? Bien, muy bien, muy bien. Hoy un día precioso. Lindo día hoy. Hoy no sé si imaginan la primavera, así que es un día muy bonito. Bueno, Con todavía falta, todavía No falta. importa, pero ya son los anticipos. El sábado Claro. también, al sol, estábamos caminando y yo te dije, es un día precioso para estar al solcito. Así Ya es, invitaba a recibir el sol que estaba más amigable. muy Bueno, ¿te bien. parece que dé el WhatsApp? Dale, Es vamos el a... 113 sí. 113 448 4461. 113 448 4461 y paso la fecha de la masterclass próxima, jueves 24 de julio. El tema es linfoma. El entorno me está ganando la batalla. Muy Así bien, que bueno, muy bien. esto se tienen que ir anotando, es libre, gratuito, simplemente se tienen que registrar, me mandan un WhatsApp al WhatsApp que ya les di, me mandan un mensajito, así ya los anoto y bueno, tienen reservado su lugar en la sala de Zoom. Muy bien. ¿Quién va a dar este tema? Yo lo voy a dar.
yo lo voy a dar. Hace bastante que no hablamos de psicogenealogía, Bueno, por así eso que digo, bueno. claro, vamos a hablar mucho de psicogenealogía, vamos a enfocarlo desde ahí, ¿eh? Así que bueno, estamos entusiasmados, motivados para poder asistir a esta masterclass y poder de vuelta generar un contenido psicogenealógico de lo que es el linfoma. Bueno, siempre enfocamos a una patología, a un síntoma, y le vamos dando distintos matices. En esta oportunidad la psicogenealogía de parte tuya nos va a enfocar en el linfoma acerca de qué es esto, de que la vida es un tanto a veces difícil, dura, lucha, en fin, todas estas cosas que tienen que ver con el linfoma, pero que tienen que ver con la matrix del linfoma que está vinculada con nuestra psicogenealogía. Así que bueno, vamos a dar las páginas web, si te parece bien, antes de... Tenemos dos páginas web. La página web de la escuela, donde está explicado el curso de terapeuta holístico, módulo por módulo, consta de 9 módulos y está explicado todo el curso completo, el desarrollo del curso, y es terapeutaholístico.net. Muy bien. Terapeutaholístico.net. Y después tenemos nuestra página asistencial, es centrodesantis.com, y bueno, también ahí van a poder encontrar tanto la agenda, las características de los tratamientos, que hoy justamente vamos a estar hablando de uno, así que una forma de encarar el tratamiento que me tiene bastante, me gusta mucho, y, y los libros, toda la bibliografía, ello está en la página asistencial, que es centrodesantis.com. Muy bien, bueno, ahí tenés todo, toda la información, tanto docente para aquellos que quieren estudiar, buena época para estudiar, y aquellos que, digo buena época porque es segunda mitad del año, es una época que invita, viste, como un recomienzo, para aquellos que tienen expectativas de poder comenzar un estudio, así que ahí tenés toda la disponibilidad para hacerlo, y también para aquellos que deciden, bueno, vamos a generar una nueva expectativa respecto de los tratamientos que realizamos hasta ahora, cada uno en su síntoma, en su enfermedad, en su dolor, en su circunstancia, con una medicina holística, con un protocolo terapéutico, con una especialización en biodecodificación, con una empatía lograda a través de la telemedicina virtual. Así que ahí tenés toda la información como para que puedas asistirte o asistir o sugerir a alguien que se pueda asistir con nuestro método de Biosan, de codificación biológica y sanación. Bueno, no sé si hay algo más, Laura, que quieras No. decir. Bueno, muy bien. Vamos a ir comenzando, tranquilos, tranquilos, porque vamos a seguir el día jueves, así que por más que empecemos unos minutos más tarde, no pasa nada. Pero vamos a dar un poco las ideas fuerzas de esta semana, y para eso yo voy a leer nuevamente esta pequeña reflexión que hice el otro día para este programa, que dice: todos gozamos de una fuerza interior que nos conduce aún en contra de la corriente a nuestro ADN original, en donde encontramos a la inmunidad en la autenticidad. Hay muchas palabras acá fuertes. Una de ellas es la fuerza interior, otra es el ADN, otra palabra es la inmunidad y la otra es la autenticidad. Creo que están todas ligadas unas con otras y vamos a tratar juntos de encontrar el sentido de la inmunidad en la autenticidad y de esta fuerza interior. Y para eso vamos a recurrir a un ejemplo que es la base de una terapéutica que estamos implementando, que es la ADN terapia, una inmunoterapia biológica, y para eso vamos a recurrir a qué que estamos utilizando por lo menos nosotros en la terapia, en la inmunoterapia biológica. Yo sé que ahí está la inmunoterapia alopática. La inmunoterapia alopática es una ciencia y una técnica
que nos permite a través de sustancias que no son naturales, que son sustancias químicas, ayudar a los pacientes que están atravesando alguna situación fundamentalmente oncológica, en muchos casos con muy buenos resultados. Ahora, también hay una inmunoterapia biológica, una inmunoterapia natural, donde utilizamos el ADN del salmón. Y he titulado justamente el programa de hoy Inmunoterapia biológica, para distinguirla de la que se usa habitualmente en la alopatía. La inmunoterapia biológica ADN de salmón, la ganzúa de Dios. Es muy interesante saber por qué recurrimos al ADN del salmón estudiando la reproducción del salmón. Entonces me gustaría dedicar unos minutos para que juntos recordemos o por ahí estudiemos la reproducción del salmón. Esto es un proceso muy interesante porque involucra migraciones desde el océano hasta los ríos de agua dulce para poder desovar. O sea, es que los salmones son anádromos. ¿Qué palabra, no? Anádromos. ¿Qué significa anádromos? Que viven en el mar y regresan a los ríos para reproducirse. Interesante esto, ¿no? Interesante a la hora de poder ver un poco esto de la fuerza interior que nos conduce a nuestro ADN original, a nuestra fuente original. Vivimos una época donde muchos de nosotros estamos invitados por el sistema, estamos invitados por la New Age, a esta pregunta que es muy habitual en esta época: ¿cuál es tu mejor versión? Cada uno de nosotros está buscando su mejor versión, la mejor versión de sí mismo. Y a veces nos vamos alejando de la fuente original. Y a veces vivimos constantemente como seres adolescentes que nos hemos alejado tanto de la fuente original tratando de encontrar la mejor versión, y esto es como un lema de la nueva era que nos invita a buscar la mejor versión de nosotros mismos, y la mejor versión tiene que ver con nuestra versión original. Nos hemos alejado tanto de la versión original que hemos decodificado mal, hemos hecho una alteración, o generado una alteración de nuestro ADN originario, que hoy es producto esto de esta nueva versión que vamos buscando nosotros mismos, y producto de esto es la generación, por ejemplo, de enfermedades degenerativas y crónicas, el SIDA, la artrosis, el envejecimiento precoz, la esclerosis múltiple y otras enfermedades neurológicas, enfermedades degenerativas, cirrosis, Alzheimer, hemopatías diversas, aplasias medulares, leucemias, plaquetopenias y muchos, etcétera, 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 que tienen que ver con el alejamiento de nuestra fuente original. Fíjate lo que hace el salmón. El salmón, exclusivamente en su fuente de media o alta montaña, puede llegar a reproducirse, más precisamente donde sale el agua de la tierra. A la edad de 7 años, en la mayoría de los salmones, en la inmensa mayoría, alcanzan ahí la madurez sexual recién, a los 7 años. Y ellos, utilizando lo podríamos llamar un holograma, un mapa interno, hacen corresponder el mundo exterior con sus propias memorias originarias holográficas interiores. En el momento en que llega el llamado de la reproducción, todos los salmones, todos, no algunos, todos, machos y hembras de todo el planeta, hacen un largo viaje de miles de kilómetros para llegar hasta la fuente original. Ese largo viaje que nosotros muchas veces repetimos en algún momento de nuestra vida, en algún hito de nuestra vida, cuando las cosas por ahí no son como las que creíamos que deberían ser, cuando las cosas son más hostiles que nuestras propuestas que teníamos como ideales, cuando las cosas se vuelven más difíciles, siempre tendemos a volver a los orígenes. No sé si te ha pasado, ¿no? Pero muchas veces es como que renegamos de nuestra historia, renegamos de nuestra fuente, renegamos de nuestro pasado,
renegamos de nuestros padres, renegamos de nuestros ancestros, pero cuando las cosas funcionan mal, cuando las cosas son muy hostiles, ¿sabés qué? Volvemos a la fuente original, igual que los salmones, igual que el salmón. Volvemos a la fuente original, lo cual no significa volver a la casita de los viejos, pero significa empezar a revalorizar y a recategorizar la fuente original de la cual surgió nuestra fuerza interior. Y a veces parece como que vivimos en una adolescencia. Fíjate, en esta época del país, por ejemplo, nuestro país, siempre me gusta tratar también el tema de la actualidad, ¿no? Parece que renegamos de todo lo que recibimos, renegamos del Estado. Vivimos una actitud inclusive presidencial adolescente, con exabrupto, con estereotipos, insultando. Vivimos con una adolescencia donde nos aleja de la fuente original, de nuestra patria, de nuestras fuentes, de lo que le dieron origen a nuestra nación. Y es como que estamos buscando mejores versiones de sí mismos sin darnos cuenta que la fuente original es el patrón de conducción a partir de esta fuerza interior que nos va a permitir alcanzar la meta que queremos lograr sin hacer una alteración, sin generar una alteración de nuestro ADN. Cuando se altera nuestro ADN, comienzan a aparecer enfermedades degenerativas, crónicas, autoinmunes, oncológicas, que vamos revirtiendo, por lo menos en nuestro caso, con la terapéutica de ADN de salmón. ¿Por qué utilizamos esta terapéutica? Porque en el momento que los salmones están llamados a la reproducción, todos, absolutamente todos, hacen un largo viaje de miles de kilómetros para llegar hasta la fuente original. 7 años atrás, cuando eran inmaduros, cuando recién habían nacido, salieron de allí bebés. Exactamente de esa fuente original, salieron de allí bebés. Y fueron arrastrados por las corrientes, los rápidos, las cascadas, hicieron centenares de bifurcaciones en todos los ríos, afluentes, por la desembocadura del cual o por la cual llegarían finalmente al mar, para vivir en el mar durante unos 2 años, si son adultos, 7 años aproximadamente si aún no alcanzaron la madurez sexual. Fíjate cómo estos animalitos que nacen en el río, después van al mar buscando su mejor versión, buscando mejores versiones de sí mismos. Son llamados por una fuerza interna a generar o a buscar mejores versiones de sí mismos, pero a los 7 años, cuando son adultos, como nos pasa a nosotros, cuando son adultos, y empezamos a sentir la necesidad de volver a la fuente originaria. Por eso cuando nosotros somos adolescentes depotricamos de todo, la historia no sirve, todo es malo, todo lo que recibimos, y comenzamos a hacer un viaje casi de protesta, pero cuando somos adultos tendemos a volver a la fuente originaria. Eh, Estos animalitos no tienen carta marina, ni fluvial, ni geográfica, ni sabrían cómo leerlas estas cartas si la tuvieran, no la tienen, no han ido a la escuela y sin embargo vuelven siempre a la fuente original, no a otra, sino a esa misma fuente que los vio nacer, siempre y cuando logren sortear todos los obstáculos que encontrarán en el camino. Quiere decir que cuando vos intentás o tomás conciencia de volver a tu fuente original, vas a tener obstáculos en el camino. Esa misma fuente donde nacieron sus padres y donde nacerá toda su descendencia, para llegar de vuelta a esa fuente, van a tener que hacer un largo camino del mar hasta el río con un montón de obstáculos. Y esta migración obedece al despliegue de informaciones internas. La pregunta es, ¿por qué los salmones no se reproducen en el mar? Si la mejor versión de ellos fue ser peces marinos. Ellos nacieron en una fuente de río,
pero después por una fuerza interior se dirigieron a buscar su mejor versión en el mar. Ahora, ¿por qué no se reproducen en el mar? Si son peces marinos, porque su identidad no es marina. Acá quiero hacer hincapié. Es decir, ¿por qué se altera nuestro ADN? Porque nos hemos alejado de la identidad. Si fuera porque necesitan poca agua de fondo, uno podría decir, bueno, quizás necesiten poca agua de fondo y el mar es inmenso, inconmensurable. Si fuera porque necesitan poca agua de fondo, ¿por qué no van a las costas cercanas, a las costas del continente más cercano, del lugar donde se encuentran, y pueden ahí desovar? Lo podrían hacer. Si fueran porque necesitan agua dulce, ¿por qué permanecen tanto tiempo en el mar? ¿Y por qué no eligen simplemente la desembocadura del río más cercano a su lugar de residencia en el mar? ¿Por qué todos los salmones hacen miles de kilómetros? Un viaje agotador, luchando contra desniveles de los ríos, saltando cascadas contra la corriente, remontando la corriente a pesar de exponerse a tantos peligros y a tantos fracasos. ¿Por qué no elegir un lugar más fácil de alcanzar? Bueno, todas estas son preguntas que la ciencia se hace, que se fue investigando, que el doctor Calabrese, fundador de, de lo que es la terapia genética a través del ADN de salmón, lo fue haciendo, lo fue estudiando, lo fue calibrando y fue instaurando una terapia, una inmunoterapia natural y biológica, como es el ADN de salmón. Y fue viendo que estos animalitos tienen una fuerza interior impresionante. Y esa fuerza interior es la que se utiliza en la terapia genética para revertir situaciones de alteración del ADN como ocurre en enfermedades neoplásicas, oncológicas, autoinmunes, degenerativas, crónicas, artrosis. Y fue descubriendo que todas estas características que tiene el salmón hacen que su ADN tenga todas estas virtudes, que es el de revertir los cambios que ha habido durante su recorrido de la fuente original hasta el mar, revertirlas para volver a su fuente original. Y cada vez que nosotros nos detectan una enfermedad oncológica, hemos hecho un viaje al mar, es decir, salimos del río, fuimos al mar, igual que el salmón, cambiamos el código genético con el único sentido de buscar nuestra mejor versión, de sobrevivir a situaciones difíciles, de poder alejarnos de la fuente original porque nos torturaba, porque era dañina, porque infinidad de cosas que podían haber pasado en nuestra casa natal, en nuestra familia natal. Nos vamos alejando, 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 queremos llegar hasta el mar, hasta el océano y ahí hacer nuestra vida y ser libres y encontrar, está todo perfecto, pero estuvimos alterando el ADN. Y estos animalitos nos enseñan que después al final, cuando son maduros, reconocen que la fuente original está en otro lado, que la fuente original está en el río. Es decir, que para nosotros, para que nosotros podamos revertir enfermedades oncológicas, autoinmunes, degenerativas y crónicas, tenemos que hacer como el salmón y volver a la fuente original. Y para eso utilizamos esperma de salmón. Qué bárbaro, ¿no? Qué interesante la descripción de estos animales, cuánto nos enseñan. Los salmones son animales marinos, es decir, su versión fue marina, su origen fue de río, pero su versión, digamos, su mejor versión fue marina, allí vivieron, allí crecieron, allí en el mar se han hecho adultos, pero también son territoriales, por eso pasan la mayor parte del tiempo en el mar. Como animales territoriales deben responder mediante su código biológico arcaico de comportamiento a una de las, yo diría, las mayores leyes que rige el territorio en todas las especies territoriales del mundo, que es la procreación en el territorio. Tenemos que procrear en el territorio. Los salmones recorren los mares desde millones y millones de años. Vos sabés que en la última era glaciar, las fuentes en las cuales se reproducen hoy estaban bajo el mar. Esto es interesante, ¿eh? Las fuentes en las cuales hoy se reproducen, en la última era glacial, estaban bajo el mar y constituían los altos fondos
Ese era su territorio marino. Y como es un animal territorial y como todo animal territorial, los clanes habían delimitado ahí su territorio. Y es allí que de generación en generación nacían, crecían, sobrevivían y se reproducían y envejecían y morían. Hoy ya no hay fondo marino allí, pero el territorio sigue siendo el suyo. ¿Te das cuenta? Que esto va más allá de los cambios que pueda haber evolutivos o de los cambios circunstanciales o de la era glaciar. Ellos reconocen su territorio más allá de los cambios, de las características, de las modificaciones que fueron produciéndose a través de los distintos procesos naturales con los cambios de eras o de era en era. Y esto se puede certificar por el descubrimiento de fósiles marinos en lo alto de las montañas. Interesantísimo. En el momento de la reproducción, estos salmones, bajo el impulso de su código biológico arcaico, son llevados a buscar su territorio. Hay una necesidad imperiosa de buscar su territorio, su lugar, su origen. La única manera de llegar a ese territorio es modificar drásticamente los genes para no morir al cambiar su entorno de agua de mar a agua dulce y viceversa. Y acá está lo interesante en la ADN terapia. El cambio de los genes, la modificación de la genética, la modificación para llegar de vuelta a la genética original. Esto es lo más importante que quiero rescatar terapéuticamente hablando, de por qué se utiliza el ADN como terapia, el esperma de salmón, el ADN del esperma de salmón. ¿Por qué se utiliza? Porque tienen estos animalitos esta capacidad de modificar drásticamente. Estos animalitos tienen la capacidad de modificar drásticamente los genes para no morir al cambiar su entorno de agua de mar a agua dulce. Y esto es muy, muy importante, muy interesante, porque nos permite entender un poco la reconfiguración debido a las distintas circunstancias que vivimos, la importancia de la reconfiguración, es decir, de volver al ADN original en determinados momentos de nuestra vida. Muchas veces repetimos, a veces sin darnos cuenta, inocentemente, lo pasado ya fue, lo pasado pisado, lo importante es el hoy, lo importante es el aquí y el ahora, el ayer ya no existe, el futuro tampoco existe, el presente es lo único que interesa, el presente es lo único existente. Y esto es una mirada que en la vida de los salmones, del salmón, nos hace por lo menos replantearlo, ¿no? Porque fíjate que las fuentes originales de nuestra vida psicobiológica, son los 3 primeros septenios de nuestra vida. Esas son las fuentes originales. Ahora, cuando vamos evolucionando más allá de los 21 años, cambiamos, por supuesto, vamos modificando las versiones de nosotros mismos porque queremos alcanzar el océano de cada uno tiene su océano, cada uno de nosotros tiene un océano, al cual quiere conquistar, debe conquistar y está bueno que conquiste. Pero sin embargo, ese océano que conquistamos es un reflejo de los 3 primeros septenios de tu vida. Sin embargo, esos nuevos océanos que vamos conquistando son un reflejo especular de los 3 primeros septenios de nuestra vida. Yo te hago ahora de vuelta la pregunta, ¿lo pasado pisado? ¿Lo pasado ya fue? ¿Lo único que interesa es el aquí y el ahora? ¿Lo único que interesa es el hoy? ¿El presente es lo único existente? ¿El pasado no existe? ¿El futuro tampoco? ¿Es el presente y nada más? Sí, puede ser cierto. Pero ese presente está cargado de pasado. Ese presente se va configurando a partir del pasado. Ese presente se va reconfigurando constantemente a partir del pasado. Y llegan momentos en nuestra vida evolutiva, en nuestra existencia, donde ese pasado se hace presente nuevamente para decirnos, ojo, estos son tus orígenes. Ojo, aquí naciste. Cuidado, no te desvíes demasiado. Cuidado, no hagas proezas que te excedan tu capacidad después
de reconfiguración hacia el ADN original. Porque cuando esto sucede, y sucede mucho en nuestra época, hay más cáncer que nunca. Hay más cáncer que hace muchas décadas atrás. Fue creciendo mucho el tema oncológico, pero aumentando en una cantidad impresionante, en función de que nosotros nos hemos alejado de la fuente original. El ADN terapia con la esperma de salmón nos vuelve a reconfigurar y a permitirnos alcanzar nuevamente esta fuente original, este ADN originario, para lograr desde allí poder reconfigurarnos, si se quiere resetearnos de todo lo que hemos recibido en ese largo viaje marítimo y volver a la fuente original para lo principal, que es la reproducción, que es lo que en definitiva lleva esa fuerza interior al lugar original de donde hemos nacido. Es muy interesante la visión que ha tenido el doctor Calabrese cuando habla de que el ADN es la ganzúa de Dios, porque los ácidos nucleicos, el ADN, son la inmunización contra la edad, son la inmunización contra la hipertensión, son la inmunización contra el envejecimiento, son la inmunización contra la arteriosclerosis, son la inmunización contra las enfermedades neoplásicas y autoinmunes. Nos van inmunizando, nos van permitiendo a través de sus bases purínicas, enzimas, proteínas, volver a encontrarnos con la fuente original, donde está la matrix, que es nuestra identidad. Y cuando perdemos identidad, se producen fenómenos de alteración de nuestros códigos genéticos, y ahí está presente, ahí está al acecho, lo que llamamos enfermedades oncológicas, la alteración de nuestra genética original. Y vos decís, bueno, por ahí uno dice, sí, pero hay mucha genética original que vienen de antecedentes de cáncer, de que el antecedente de cáncer tiene que ver con haber perdido la genética original. Uno no sabe si tu genética original tiene que ver con tus abuelos, con tus padres, porque los médicos muchas veces hacemos esta pregunta, es decir, ¿quién tuvo cáncer en su familia? Como si el cáncer fuera hereditario. No, no, lo que es hereditario es el no poder volver del mar a la fuente original del río. Lo que es hereditario es haber sido imposible, no ser posible volver del océano, volver al río. Y este es el largo viaje y el tremendo viaje, y a veces el complicado viaje que hace el salmón, donde nos enseña que debe poder llegar nuevamente a su fuente original, una vez alcanzada la madurez sexual, emprender ese viaje del océano hasta los ríos, para allí, y únicamente allí, poder desovar. Los alevines crecen en el río y después eventualmente migran, por supuesto, al océano para madurar. Es decir, que nosotros buscamos nuestras mejores versiones para poder madurar, pero después, en el momento de la reproducción, en el momento clave, en el hito de nuestra vida, donde por ahí nos quedan pocos años de vida más, volvemos a la fuente original, pocos o muchos, pero quiero decir, en el salmón sabe que cuando va a reproducir ya tiene 7 años y le quedarán de vida poco tiempo. En el caso del salmón nos enseña que lo más importante es regresar a casa, regresar a su fuente, para allí poder desovar y tener misión cumplida en su vida biológica. Cuando tomamos esto como una traspolación a nuestra vida, la vida de cada uno de nosotros, podemos aprender mucho del salmón, no solamente en la terapia genética que la estamos realizando junto al Instituto del Doctor Calabrese, en forma de vía oral, de vía sublingual, antes lo hacíamos en vía inyectable, con gran respuesta inmunoterapéutica, pero además nos enseña a recapacitar acerca de lo importante de no alterar nuestros códigos, lo importante de respetar nuestros códigos, lo importante de que más allá de que busquemos mejores versiones, de que avancemos hacia el océano, respetemos nuestros códigos originarios. Bueno, vamos a ir hacia una pausa musical, como hacemos habitualmente. Te vamos a repetir los teléfonos, Laura, si estás ahí escuchando. Por supuesto, Bien. sí, por supuesto. 11 3
448-4461 y lo repetimos 113448-4461. Muy bien, bueno, quédate ahí, prepárate tu agüita alcalina, andá planteando alguna reflexión, si tenés alguna duda, si querés aportar algo que te parezca oportuno, ahí están los canales para que lo puedas hacer. Mientras tanto, mientras disfrutás de la agüita alcalina, del café, del mate, lo que vos quieras, hoy es lunes, así que está todo más o menos permitido. Vamos a pedirle a nuestro señor director, voy a hacer una pregunta. ¿Hay algún tema dedicado al salmón? ¿Cómo dice? ¿Que sí? Entonces, ¿por qué no lo pasa, por favor? Ya volvemos. Biodecodificar es aprender el arte de leer nuestro cuerpo y sus síntomas para despertar las fuerzas autocurativas. La Escuela Argentina de Biodecodificación con enfoque médico holístico te brinda la oportunidad de obtener la certificación en biodecodificación a distancia. Cursá desde tu casa y recibí en tu casilla de correo electrónico los videos, los archivos de soporte y el acceso directo al campus virtual y al contacto con el equipo docente. Abierta la inscripción para todo público y durante todo el año. Informes e inscripción en www.centrodesantis.com/agenda 11 44 09 3794. Con más Vuelo Azul, el otro camino. Qué temazo, ¿eh? El salmón de Calamaro, realmente un tema icónico y que pega muy bien con lo que estamos describiendo hoy. Bueno, no sé si hay algún mensaje, Laura, si quieres repetir. No, hoy han estado, se nota que nos han estado escuchando y no han parado. Después Bueno, de que termine el programa nos van a empezar a mandar todos los mensajitos. entonces vamos a aprovechar para hacer una última pregunta, se nos está yendo el tiempo. Si las condiciones geográficas, geológicas cambiasen y la fuente original se pierde, ¿qué sucedería con los salmones? ¿Te preguntaste? ¿Estarían condenados a desaparecer o podrían sobrevivir colonizando otras fuentes? Entonces, hay que interpretar correctamente esto en base a resultados de una experiencia de repoblación de salmones llevado a cabo en Francia, en el río Allier superior. Los salmones de este río habían desaparecido con la polución, el exceso de pesca. Unos científicos quisieron volver a sembrar salmones allí y para ello fueron a buscar huevos fecundados en una fuente de media montaña de Noruega. Luego de un corto viaje en avión fueron sembrados en la fuente de Allier superior del río. Los salmones nacieron en el río e inmediatamente se dirigieron al mar. Años más tarde, 7 años, maduros ya, volvieron a la fuente de Allier, del río, Allier. Es decir, que volvieron al lugar donde nacieron. Es decir, que los salmones pueden mudarse de fuente borrando su memoria ancestral de salmón noruego y cambiar de territorio. Por lo tanto, el salmón que pierde su territorio ancestral no está condenado a morir. Puede adaptarse y hacer que toda su descendencia adopte el nuevo programa, lo que obedece a la más grande de las leyes de la biología. En todo ser viviente, su central de comando está programado en términos biológicos de supervivencia. Amigo, amiga, no es lo mismo que lo que han vivido también muchos de nuestros padres, que somos seres donde la tierra me permitió nacer, a mi fuente originaria. Quiero volver a ver esos paisajes, quiero volver a recrearme con esas latitudes geográficas, quiero volver otra vez a la fuente original. Y hay una fuerza interior que movió a estos inmigrantes a volver a su lugar original. Muchos han podido, muchos no. Yo soy hijo de inmigrantes, muchos han podido, algunos no han podido, pero en su interior quedó la necesidad y lo que no han podido quedó la frustración de no poder haber vuelto a su fuente original. ¿Pero para qué? Para reconstruir su código genético,
para volver a la fuente que los vio nacer, para allí darle los últimos tiempos de nuestra vida a recrear esa fuente originaria. Lo mismo pasa con el salmón y por ese motivo la terapia con ADN del esperma de salmón tiene la eficacia que vamos observando, que fuimos observando durante décadas en los tratamientos de enfermedades degenerativas, que nos vamos de la fuente, crónicas, autoinmunes, oncológicas, neoplásicas. Así que bueno, esto es un poco la editorial del programa de hoy. Me gustaría que lo puedas reflexionar, que lo puedas investigar, investigar la vida del salmón, investigarlo es muy interesante. Yo lo he estudiado, investigado a través de distintas publicaciones, a través de internet, a través de bibliografía, y realmente es impactante la vida del salmón para poder recrearla en lo que es nuestra propia vida y en lo que es la terapéutica que podemos utilizar cuando tenemos estos cambios en nuestros códigos genéticos que nos hacen, nos dan sintomatología como enfermedades oncológicas, autoinmunes y degenerativas. Así que bueno, todos gozamos de una fuerza interior que nos conduce aún en contra de la corriente a nuestro ADN original. ¿Cuál es tu ADN original? En donde encontramos la inmunidad en la autenticidad. Bueno, con esto vamos finalizando, podemos dar los teléfonos nuevamente, las páginas, Laura, y nos estamos despidiendo. Bueno, cómo no, vamos a dar las páginas para todo lo que tenga que ver con la escuela, ver el programa de estudios, por ejemplo, es terapeutaholístico.net, terapeutaholístico.net. Para lo que tenga que ver con la asistencia médica es centrodesantis.com, centrodesantis.com. Recordamos que tenemos el jueves 24 de julio la próxima masterclass, que la voy a estar dando yo, linfoma, el entorno me está ganando la batalla. Se tienen que anotar, me mandan un mensaje al 1134484461, 1134484461, y nos volvemos a encontrar el día jueves en 30 minutos de encuentros curativos a las 19 horas. Muy bien, bueno, excelente semana para todos, que sean felices. Nos encontramos el día jueves en 30 minutos de encuentros curativos por Facebook Live para seguir con el salmón y la terapia a partir del esperma del salmón en enfermedades oncológicas y autoinmunes. Que estén todos muy bien. Chao, un saludo a todos. Hasta luego, adiós. Auspició este programa la Escuela Argentina.